El pasaje esta mañana es Éxodo capítulo 20 y versículo 14. Éxodo capítulo 20, versículo 14, que dice, no cometerás adulterio. Es muy corto. No cometerás adulterio. La semana pasada vimos el mandamiento de no matar. Y ese mandamiento tiene que ver con la santidad de la vida. Cómo guardarla y preservarla. Y la razón principal que debemos hacer eso es porque Yahweh Dios nos ha hecho a su imagen para representarle en la tierra. Por eso es pecar contra Dios cuando uno le quita la vida del otro. Y solo Dios tiene ese derecho. Hoy veremos la relación sagrada en la cual se debe concebir la vida. Y es la relación santificada por Dios para el bien de la familia y toda la sociedad. Una razón por la cual nuestra sociedad se encuentra en una condición tan deplorable como es por toda la inmoralidad y la destrucción de la relación del matrimonio. Y la inmoralidad realmente se ve por todos lados, ¿no? La pornografía que satura todo. Aún en la niñez, ¿qué es lo que estamos enseñando a los pequeños? Por ejemplo, las niñas a danzar sensualmente. En la adolescencia, juventud, llevando vestimenta sensual, contando chistes groseros y llegando a tener una ligereza de la intimidad fuera del matrimonio. La gran mayoría piensan que el amor tiene que ver con un sentimiento en vez de un compromiso. Por ende, por ejemplo, un joven se va enamorándose de una señorita tras otra. Y aún después del matrimonio, muchas parejas pueden decir, ya no nos amamos. O me enamoré de otra persona. Para justificar aventuras, infidelidad y el divorcio. La instabilidad en la cultura es resultado de rechazar a Yahweh Dios por quien Él es y por lo que Él dice. Y el rechazo de este mandamiento señala que la sociedad está rumbo directo a la destrucción. Voy a leer los últimos 6 mandamientos para más del contexto. Éxodo capítulo 20, versículo 12 en adelante, hasta 17. Honra a tu padre, a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra, que Yahweh tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. La verdad principal esta mañana es lo siguiente. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, quien ha creado el matrimonio para unir a 2 personas en un solo cuerpo, en una relación única de intimidad. Y esta intimidad tiene que ser celosamente protegido para la bendición de la familia y la sociedad. Debemos entender que este mandamiento no solo es para los casados, es también para los adolescentes, los jóvenes y los solteros adultos. Tiene que ver con la pureza sexual en nuestras vidas.
Así que vamos a comenzar con el fundamento más importante en el primer punto. El cuerpo es templo del Espíritu. El cuerpo es templo del Espíritu. Siendo las criaturas de Yahweh Dios, nosotros no nos pertenecemos a nosotros, nosotros le pertenecemos a Él. Él es el dueño también de nuestro cuerpo físico y cómo lo usamos. ¿Qué es la manera normal de vivir de los no creyentes? ¿Qué dicen? Ellos dicen, puedo hacer lo que me da la gana. Es mi cuerpo. Mi cuerpo, mi decisión. Ya ha llegado a ser de moda. Piensan que son autónomos y que son dueños de sí mismos. Pero obviamente la Biblia no dice eso. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17 en adelante. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Nosotros somos diferentes. Nosotros le pertenecemos a Dios. Somos llamados a ser totalmente diferentes. No hemos aprendido de Cristo, de vivir conforme al mundo. Pasando al pasaje que ya hemos leído, unos versículos después de eso, en 1 Corintios 6, versículo 13. 1 Corintios 6, 13, en adelante, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, y esa es una palabra más amplia para la inmoralidad, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabemos que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. A veces algunos intentan dividir las actividades del cuerpo de las actividades del corazón o de la mente. Pero Dios dice que lo que está adentro va a salir. Nuestro cuerpo va a estar manifestando en acciones, palabras, lo que está dentro de nuestro corazón. La segunda parte de de poner la base, es de solo repasar muy brevemente qué es el amor. El amor es un sentimiento
No, el amor no se basa en sentimientos. Romanos capítulo 13 es un versículo que hemos visto varias veces. Romanos 13, 9 y 10. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. La ley y el amor van juntos. Si uno dice la ley ya no me aplica, está diciendo el amor no me aplica. No necesito amar. Dios dice, el amor es cumplir la ley, ¿no? Buscando el bien del prójimo. Dios define el amor de esa forma. El amor verdadero tiene que ver con hacerle bien conforme a lo que Dios dice que es su bien. No se define por los sentimientos. Se define por intencionalidad en hacerle lo que es bueno. Y Pablo también nos muestra el ejemplo de Cristo en Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 25 en adelante, Efesios 5, 25 en adelante. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. El ejemplo de Cristo es amar, hasta dar su vida por su iglesia. Él manifestó su amor en acciones. Así que con esa base, entendiendo que nosotros le pertenecemos a Dios, repasando qué es el amor, pasamos al segundo punto. Dios bendice la intimidad dentro del pacto de matrimonio. Dentro del pacto de matrimonio, el cuerpo de uno le pertenece al otro para el deleite mutuo y la procreación. Dios bendice la intimidad solo dentro de esta relación sagrada. El comentarista Carro dice de este mandamiento, no cometerás adulterio. Este mandamiento reconoce el derecho de cada pareja de mantener la santidad de su matrimonio. Desde la creación, la Biblia enseña que el ideal de Dios en la unión matrimonial es la monogamia, o la unión en la familia de un hombre y una mujer. El adulterio daña las relaciones puras y deja sus marcas sobre las personas comprometidas. Él continúa, la Biblia afirma la pureza de la capacidad sexual dentro del matrimonio. Es un don de Dios y el casamiento es divinamente ordenado. El amor entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio es sagrado, es único. Los dos deben guardar celosamente la pureza de su unión y no permitir que el adulterio entre para lastimar la relación. La palabra es categórica, no cometerás adulterio.
Es Yahweh quien creó el matrimonio y bendijo la intimidad solo dentro de esa relación. Y por eso en la historia de la creación, ¿qué es lo que pasó? Dios dijo al hombre, por eso el hombre dejará su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el primer punto enfatizamos que nosotros le pertenecemos a Dios, pero también hay un aspecto horizontal en que los esposos se pertenecen uno al otro. 1 Corintios 7, la continuación de lo que hemos leído en 1 Corintios 6, que dice que nuestros cuerpos no nos pertenecemos, más bien a Dios. Y enseguida Pablo dice esto, los primeros versículos de 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer. Y cada mujer tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. E igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dios dice que en el matrimonio no tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo, sino que nuestro cónyuge tiene esa autoridad. Ya le pertenecemos, ¿no? Uno le pertenece al otro. Cuando uno se casa, está diciendo a su pareja que tiene autoridad sobre su cuerpo. Cuando uno se casa, está diciendo, ya no tengo ese derecho sobre mi cuerpo. Estoy dándote a ti. Esto no quiere decir que puede abusar uno del otro, no estamos hablando de eso. Más bien es como Cristo. ¿Qué es lo que dice Efesios 5? Uno ama su propio cuerpo y lo cuida. De esa forma, cada uno va a cuidar el otro. El amor verdadero es cuidar del otro. Pero el sentido en este pasaje es que mi cuerpo le pertenece a mi esposa y viceversa para su deleite y su felicidad. Esta verdad tiene muchas implicaciones en cómo nos cuidamos físicamente, cómo nos arreglamos el tiempo y la energía que intencionalmente damos a nuestro cónyuge. ¿Cómo es que el mandamiento es no cometerás adulterio? Y cuando uno no es intencional con su cónyuge, ya se va desviando su mente en otras personas. Y dando lo que no le corresponde a otro, lo que solo le corresponde a su cónyuge. Dar mi cuerpo para el placer de una persona fuera de esta relación sagrada es robarle a mi cónyuge lo que legítimamente le pertenece. Y algunos dicen, por ejemplo, en una relación de adulterio, tú no eres dueño de tu cónyuge, pero Dios dice que sí. Que uno sí tiene autoridad sobre la otra. Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todo, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. La manera de mantener honroso el matrimonio es de ser celoso en guardarse solo por su cónyuge. Y esto obviamente incluye a los no casados. Los que no están casados deben conservarse para su futuro cónyuge, mientras
honran los matrimonios de los casados. Repito, la infidelidad es darle a alguien lo que no le corresponde. Y eso puede ser dentro del pacto de matrimonio o los también que no están dentro de ese pacto de los solteros. Dios es quien define los límites y lo que es legítimo dentro de cualquier relación terrenal. Dios define las relaciones terrenales y Él también define lo que es bueno y agradable delante de Él dentro del matrimonio. Y esta relación matrimonial se construye sobre dos bases. Y esas bases son las siguientes. Dios une dos personas en una sola carne. Dios une las dos personas en una sola carne. Eso es la primera. Y vamos a leer dos pasajes. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Pues, Romanos 7, 2 y 3. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera, si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Entonces aquí dice, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Y por eso en los votos dice, hasta la muerte nos separe. En este pasaje, la fidelidad al matrimonio es conforme a la ley de Dios. En Marcos capítulo 10, los fariseos estaban preguntando a Jesús si era lícito el divorcio. Y Jesús dice en versículo 6, Dios había dado en el Antiguo Testamento, algunos permisos para el divorcio. Versículo 5 dice, Jesús les dijo, por la dureza del corazón, Moisés les escribió este mandamiento, el mandamiento de que podían divorciarse de su cónyuge por algunos motivos. Pero desde el principio de la creación no era así. Jesucristo dice en versículo 6, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Así que ya no son dos, sino solo una sola carne. Dios es quien une en una sola carne de las dos personas. Y en el versículo 10, y en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otro, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y en Mateo, en el pasaje paralelo, los discípulos le dicen a Jesús, difícil, mejor no casarse. Y la verdad es, difícil es. El estándar de Dios no es fácil. Y la pregunta es, pero eso es lo que Jesucristo estaba enseñando. Que Él es quien une en una sola carne dos personas. La otra base del matrimonio es los votos del compromiso. Los votos del compromiso, el uno al otro. Y dice en Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 17. La discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Y olvida el pacto
de su Dios. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque Yahweh ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice Yahweh, Dios de Israel, y al que cubres de iniquidad su vestidura, dice Yahweh de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu, y no sean desleales. Ustedes han cansado a Yahweh con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen todo lo que hace mal es bueno a los ojos de Yahweh, y en ellos Él se complace. Cuando pervertimos lo que Dios dice y luego decimos, Dios está complacido conmigo, no hay verdad en eso. Y aquí el contexto está hablando de la infidelidad ahí. Y obviamente infidelidad de la nación de Israel, pero también apuntando a este área. No ser leal, es decir, no guardar el pacto que uno ha hecho cuando se casa. Así que eso es otra de las bases. Y dice en Eclesiastés 5:4 en adelante, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Dios, y el voto más serio que hacemos es el voto de matrimonio. Cuando pensamos en los cananeos, y vamos a ver eso en el próximo punto, ¿por qué fueron echados de la tierra prometida a los israelitas? Por su maldad, su perversión sexual y de muchas otras cosas. Y la verdad es que ellos no habían recibido profeta, pero sabían y eran desleales también, conforme a cómo Dios había creado el matrimonio. Recuerden los versículos que leímos en la Santa Cena, 1 Corintios 6, 9 a 11. Y esa es la parte que Dios realmente, que quiero recalcar en este punto, segundo punto. Dice en versículo 9, 1 Corintios 6, 9, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejan engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Esas personas no van a heredar el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes. Ustedes eran así, pero ya no son así. Dios los ha sacado de ahí. Y así que conforme a lo que Dios ha creado en el matrimonio, Dios ya va obrando en nosotros, para que podamos nosotros guardar eso como Él lo ha hecho. Recordamos que este punto, Dios bendice la intimidad dentro del pacto de matrimonio. Dios bendice la intimidad solo dentro del pacto de matrimonio. Para ir pasando al segundo o al tercer punto, pasamos a Proverbios 5, y hay un contraste entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios.
Proverbios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. ¿Y por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos de Yahweh, y él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad perecerá. Así que por un lado es la persona que se mantiene con su pareja de su juventud ahí, y por otro lado, el que se mete con otro. Pasando al punto 3, la maldición y la destrucción de la inmoralidad. La maldición y destrucción de la inmoralidad. La relación matrimonial, la familia y la sociedad son destruidas por cualquier desviación de la ley de Dios y que esa ley es para su gloria y nuestro bien. Hablando de no cometerás adulterio, la Biblia Net dice que este es un pecado contra el matrimonio de un conciudadano. Ya está hablando de cometer adulterio con la pareja de su prójimo, lo cual destruye su hogar. Y en el mundo, este pecado era conocido como el gran pecado. También Carro dice, para el hebreo antiguo, el adulterio era la relación sexual voluntaria de una mujer casada o desposada con un hombre que no era su esposo. La pena por el adulterio era la muerte para los dos participantes. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, de Levítico, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. El adulterio no incluía relaciones sexuales de un hombre con mujeres no casadas, aunque había penalidades para casos así. No era la misma pena. En suma, el adulterio era considerado una violación de la santidad del matrimonio y una ofensa contra el esposo, que tenía el derecho exclusivo a los favores sexuales de su esposa. Hay una razón por la cual un cónyuge se llena de celos cuando haya infidelidad, y la razón es porque le ha dado a otra persona lo que le había prometido solo a su cónyuge. Le ha dado a otra persona lo que Dios bendice solo dentro del matrimonio. Están negando que su cónyuge tiene autoridad sobre su cuerpo por su voto que había hecho. Y por esa razón hay destrucción. Y esa destrucción solo se encuentra dentro de la comunidad cristiana. ¿El mundo experimenta esa destrucción? Sí, el mundo. ¿Por qué? Es porque entienden. Está escrito en nuestros corazones. Lo sagrado del matrimonio está escrito en nuestros corazones. Proverbios 6, de 23 en adelante. Proverbios 6, 23 en adelante, dice: porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza, luz, camino de vida, las reprensiones y la instrucción,
para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Porque por causa de una ramera, uno es reducido a un pedazo de pan. Pero la adúltera anda a la caza de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Porque los celos enfurecen al hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Y obviamente este pasaje está hablando directamente. Uno es reducido a un pedazo de pan, a un objeto sin valor. Y en sí, no solo en esa situación, ¿qué es la pornografía? Es reducir mayormente a la mujer a un objeto para ser vendido. Dios no ha creado la mujer para ser vendida de esa forma. El tráfico de niños no es, por decir, de sorpresa que hay tanto tráfico de niños en estos días. Tanto pornografía, muchas otras cosas en ese área. Y eso es tratar a las personas como si no fueran nada, como si fueran objetos para ser vendidos, usados, desechados. Y es una maldad grande contra Dios. Y obviamente eso también está apuntando este mandamiento. La familia está siendo atacado por todo lo que la ligereza que se trata, el matrimonio, y por todas esas cosas que pasan. ¿Qué es el consejo cuando uno está ya teniendo problemas con su pareja? ¿Qué es el consejo mundano? Bueno, déjalo, mereces mejor. Que busca otro que te va a satisfacer. No le dan consejo para honrar la unión que Dios ha creado, más bien de satisfacer sus propios deseos. El pacto es en las buenas y en las malas. Y eso es tratar a otras personas conforme a la imagen de Dios que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Volviendo a lo que solo mencioné en otro punto, ¿por qué Dios expulsó a los cananeos de la tierra prometida? Fue una razón importante, no la única, pero una parte era su desviación sexual. En Levítico capítulo 18, y es un pasaje que hemos leído ya varias veces en esta serie de sermones, Levítico capítulo 28, vamos a leer varios versículos. Versículo 3, Levítico 18:3, ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Versículo 6, ninguno de ustedes se acercará a una pariente cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy Yahweh. Versículo 20. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Versículo 22. No te acostarás con varón,
como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Es una perversión. Y muchos de esos versículos en ese capítulo habla de relaciones ilícitas. Versículo 24. Levítico 18, 24. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de ustedes. Porque esta tierra se ha corrompido. Por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a ustedes, guardarán mis estatutos y mis leyes, y no harán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán exterminadas de entre su pueblo. Por tanto, ustedes guardarán mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Yo soy Yahweh, su Dios. Se suele escuchar que pasajes como este no nos aplican. La tierra vomitó a los cananeos. Luego la tierra sí vomitó a los israelitas por cometer las abominaciones aquí mencionadas. Y hoy en día la tierra nos va a vomitar a nosotros, a nuestra sociedad, por toda la perversión sexual. Dios ha llamado a los creyentes y a la iglesia a ser sal y luz, a ser diferentes en medio de un mundo contaminado. Muchos dicen que hemos sido liberados sexualmente. Ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Y dicen hasta el punto de Dios bendice una relación de 2 hombres o 2 mujeres. Tal vez 2 hombres y una mujer, 3 hombres, 2 mujeres, lo que sea. Y no duden, eso está pasando en el mundo hoy en día. En una provincia en Canadá ya se está, por decir, legalizando relaciones entre, yo creo, hasta 4 personas. Pero eso solo es por decir, el comienzo. Romanos 1 dice que el castigo de Dios por rechazarle a Dios es todo lo que estamos viendo hoy en día. La maldición de Dios en Levítico capítulo 18 era por vomitar a los moradores. Pasamos a Romanos 1, versículo 24. Y en sí, este pasaje en Romanos 1 explica que la maldición de Dios viene sobre los que lo rechazan a Él como el Creador en forma de entregarles a la desviación sexual. Dice en Romanos 1, 24, por lo cual quiere decir por haberle rechazado a Él, por quien Él es, como Creador y dueño de todo, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador,
quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Versículo 24, otra vez al final, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. La desviación sexual es degradar el cuerpo que Dios nos ha dado. Es no honrar. ¿Debemos honrar nuestros cuerpos? Sí. Debemos honrarlos en el sentido de cuidarlos porque Dios nos los ha dado. Somos mayordomos en ese sentido de nuestros cuerpos. Pero Dios entrega a la deshonra del cuerpo cuando nosotros le rechazamos. Y eso es exactamente lo que el mundo está haciendo en estos días. Todas estas prácticas, ¿no? Cualquier cosa, cualquier desviación es degradar al ser humano. ¿Y qué es otra vez lo que está pasando? Sexualización de los niños. Desde muy pequeños ya están enseñándoles cosas que no deben aprender. Y están enseñando desviaciones también, como si fuera normal. La pornografía, la inmoralidad de los jóvenes, el concubinato, la infidelidad en el matrimonio, la homosexualidad, y todo eso son la maldición de Dios sobre nuestro mundo por nuestro rechazo de Él como creador y dueño. Todas esas prácticas reducen a las personas, a la otra persona, a objetos para ser usados y desechados. ¿Qué es la prostitución? Es la venta del cuerpo. ¿Qué es la pornografía? Lo mismo. ¿Qué es el tráfico de niños? Todo eso es el mismo. Es tratar lo que Dios ha creado como si no tuviera valor. El placer único que se puede experimentar solo dentro del pacto matrimonial se ha cambiado por placeres, por decir, baratos y engañosos que no satisfacen. Y por eso el mundo va más y más a la maldad. No debemos dudar que nuestro mundo está bajo la maldición de Dios por toda nuestra perversidad. Estoy hablando de la cultura. Estoy hablando de de los países, de las leyes que están promoviendo. Y a veces solo vemos lo superficial. Pero cuando vamos viendo lo que está pasando en cuanto a legitimizar el divorcio, el concubinato, la homosexualidad, el lesbianismo, y ya están legalizando también el acto sexual con adolescentes o niños cada vez menor. Eso está pasando en el mundo. Es porque nosotros estamos ya bajo la maldición de Dios. ¿Qué es la respuesta a todas estas perversidades? ¿Es otras leyes? Bueno, eso tal vez puede ayudar. No está mal. Pero ¿qué es la respuesta? Recuerden 1 Corintios 6, 11. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo
y en el Espíritu de nuestro Dios. La respuesta es el Evangelio. ¿Qué es lo que necesitan los adultos que están metidos en esto? Los jóvenes, los adolescentes y nuestros niños necesitan la transformación por la obra de Jesucristo. Y eso es la única salida que tenemos. Es el Evangelio y nada más. Y el Evangelio sí va a repercutir en muchos otros cambios. En sí cambiar leyes, en cambiar muchas de nuestras acciones y actitudes. Así que es el Evangelio de Jesucristo. Dios nos perdona, nos santifica por medio de Jesucristo. Y obviamente, estas cosas son muy normales, aún dentro de la iglesia cristiana. Aún dentro de nuestra congregación. Pero ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Es que Dios nos perdona. Nos perdona y nos pone en otro camino. Nos ayuda. La buena noticia es que hay perdón. El ladrón en la cruz ya estaba ahí. Estaba ya por morir por toda su maldad. Y alcanzó la salvación en ese momento. Así es la gracia y la misericordia de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 2, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5, este pasaje probablemente está haciendo referencia al pasaje en 1 Corintios 5 que habla de un pecado, una persona metido en un pecado sexual. Entonces, 2 Corintios 2, 5 a 10. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen alguno, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. La respuesta de Dios, de Jesucristo, a un pecador arrepentido es perdón. La respuesta de creyentes a otros y también, si ellos mismos, es perdón, reconciliación. La iglesia verdadera se conoce por humildad, amor y perdón. Y eso es la esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene esperanza. ¿Qué es la esperanza que podemos ofrecer a los que marchan en las filas de, gay parades? Orgullo gay y todo eso. Es el Evangelio. Dios ha transformado. Dios sigue transformando personas así. Y eso es la esperanza para todos. Porque vamos a llegar al último punto, entendiendo que eso no solo habla de acciones externas, pero también habla de lo interno, en la mente. El último punto es cómo combatir la inmoralidad.
Y hay varios puntos, la mayoría es de sermones que yo he predicado hace 2 años atrás, pero quiero comenzar este punto leyendo Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, 27 a 30. Y así, yo creo que vamos a entender que todos hemos caído en esto de una forma u otra. Todos tenemos que luchar. Y Mateo 5, 27 a 30. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Este pasaje nos apunta, yo creo, a todos. Jesucristo dijo, no es solo el acto externo, es lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón. Y luego nos da la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Es ser duro con el pecado. Todos nosotros, yo creo, estamos así, o necesitamos estar combatiendo este área de la vida. Y algunos dicen, bueno, cuando uno joven lucha con eso, y cuando puede ser más viejo ya no va a luchar. No es verdad. Cuando me casé, mi hermano mayor de 10 años, que ya tenía varios años casado, me dijo exactamente eso. No piensas que al no estar casado no vas a luchar en ese área. Y aún los mayores tienen luchas en eso. ¿Qué es la respuesta? En resumidas cuentas, la respuesta es la íntima comunión con Dios es el fundamento principal para poder combatir la inmoralidad. La íntima comunión con Dios es el fundamento principal para combatir la inmoralidad. Y voy a leer varios de estos, voy a ponerlos también en el sermón, ustedes pueden bajarlos y leerlos también después, algunas de las maneras prácticas para luchar contra la inmoralidad. Es entender que es una lucha fuerte y es esforzarse en el poder del Espíritu Santo. No podemos luchar en nuestras propias fuerzas. Imposible, vas a perder. En eso necesitamos leer, meditar las Escrituras. Necesitamos pasar tiempo con Dios y su iglesia. Cuando uno ya deja de participar en la iglesia, es peligroso. Cuando uno deja de estar en comunión con Dios, en la lectura de la palabra, la oración, peligroso. Y Satanás nos ataca en las áreas débiles de nuestra vida. Es meditar las bases de la pureza sexual, tanto para solteros como casados. No solo es externo, sino es interno. No solo es externo. ¿Qué es el amor verdadero? El compromiso del matrimonio, una sola carne y varias otras bases del matrimonio. Es meditar las bendiciones de conformarse a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones? Es de mantenerse en comunión con Dios, de estar en comunión con los hermanos, no estar bajo la disciplina de Dios, tener una conciencia limpia.
y promueve el bienestar emocional y espiritual. ¿Cuándo es que estamos, por decir, enfermizos de espíritu y muchas veces del cuerpo? Es cuando estamos en pecado. Así que las bendiciones son así. Meditar las consecuencias de rebelarse contra Dios. La rebelión contra Dios en este lleva consecuencias. Rompe la comunión con Dios. Pone a uno bajo la disciplina de Dios. Es traicionar a otras personas. Violar una sola carne. Violar el pacto. Llevar mucha inseguridad emocional. Depresión. Muchas veces resulta en enfermedades sexuales. Es meditar en la historia bíblica e historias personales de los que conocemos. Podemos meditar en personas que, por un lado, han sido fieles y la bendición que ha sido su vida. Por otro lado, los que han experimentado la destrucción. Y la pregunta es, no va a ser, o la verdad es, no va a ser diferente para nosotros. Algunos piensan que pueden jugar con fuego sin ser quemado. No es así. Algunos piensan, no me pasa nada, te va a pasar algo. Y es la bendición de Dios, la pureza. Como Winston Churchill ha dicho, los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Es tener desconfianza en uno mismo. Muchas veces se dice uno al otro, ¿no tienes confianza en mí? ¿No ve? Pero yo debo tener desconfianza en mí mismo. No soy mejor. La única forma de combatir es el poder de Dios. No puedo en mis propias fuerzas. Hay mucho riesgo en amistades con personas del sexo opuesto. Hay mucho riesgo en chats como Facebook, Messenger, ¿no? Hay mucho riesgo en Internet. Hay que cuidarse. Hay que desconfiar en uno mismo. No decir solo un poquito. Puedo abrir la puerta un poquito. No. Es ser intencional en mortificar este pecado. Y eso es lo que Jesucristo estaba diciendo cuando dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtatelo. Es ser intencional. Y en eso debemos llamar el pecado lo que realmente es. Usar términos bíblicos, lujuria, codicia, en vez de, por decir, una aventura amorosa. No fue una aventura amorosa, fue lujuria, fue codicia, y fue un robo. No alimentar el apetito por el pecado, ¿no? Es decir, cuídate en la calle. Cortar relaciones que no son saludables. Cortar. Ser radical. Y ser intencional en involucrar amigos y el cónyuge para el cuidado mutuo. Los jóvenes, por ejemplo, vivir en el mismo departamento. Hay jóvenes que piensan que está bien no estar casados y vivir una relación, por decir, platónica, sin relaciones, viviendo en el mismo departamento con una persona del sexo opuesto. Es que necesitamos compartir los gastos. Ella tiene su cuarto, yo tengo mi cuarto por aquí, todo bien. No está bien. Vestirse con modestia. Y eso obviamente mayormente para las mujeres.
Para los casados, algo muy importante es dedicarse en amor a su cónyuge. Usar su energía para su cónyuge. Pensar cómo puedo amar a mi cónyuge. Es decir, qué cosa práctica puedo hacer. Llevarle flores, escribirle una nota, pasear, conversar, pasar tiempo intencionalmente. Porque es cuando uno no hace eso, un día dicen, ya no nos amamos. Mejorar la intimidad, ¿no? Por ser intencional en ese área también, dentro del pacto matrimonial. Para los casados también es ser intencional en conocer y cuidar de su cónyuge de una forma específica. Cada persona es diferente. Hay libros que se han escrito que son buenos, que dicen, por ejemplo, las mujeres necesitan esto, esto y esto, y los hombres necesitan esto y esto y esto. Y generalizan, y mucho de eso está bien, pero no es suficientemente específico. Hay que conocer cada uno su cónyuge, porque Dios ha creado cada persona diferente, para darle lo que ella o él necesita. Es ir cultivando buenas amistades. Buenas amistades. Si uno va a tener amistades, o siendo casado o no, esas amistades mayormente deben ser con personas del mismo sexo. Y si son con personas del sexo opuesto, es sí o sí involucrar, si uno es casado, su cónyuge. Si uno es soltero, en grupo. En grupo. Y cuando uno está siendo tentado y arrastrado, es buscar ayuda antes de que es crítico. Recuerden, la mayor protección, todos esos son maneras que nosotros podemos protegernos. Y todo se resume, la mayor protección del pecado, de la sensualidad, es la intimidad personal y constante con nuestro gran Dios y Salvador. Es estar en íntima comunión con Él. Es por no estar ocioso, más bien ser intencional en esa relación. Pasando a las preguntas importantes, ¿qué tiene que ver este mandamiento con los dos primeros, no tener otros dioses delante de mí? Yo creo que eso es fácil de responder, ¿no ve? La idolatría de la sexualidad, de la inmoralidad es obvio. La pornografía, todo eso. Es idolatría abierta. Es poner eso en lugar de Dios, ¿no? Poner mayormente el cuerpo de la mujer en el lugar de Dios. Y obviamente puede ser viceversa. ¿Cómo manifiesta este mandamiento el carácter de Dios? Yahweh es Dios de amor y es Dios de orden. El desorden que estamos experimentando en el mundo no es de Dios. Dios es Dios de orden y de amor. Él nos ha creado para vivir ordenadamente con relaciones sanas. Tercero, ¿cómo manifiesta este mandamiento el amor de Dios? Es decir, ¿cómo experimentamos la bendición de Dios por obedecer? Y ya hemos repasado eso. Vivimos en amor, paz, seguridad. Los que rechazan lo que Dios dice viven en peleas, inseguridad. ¿Qué tiene este mandamiento que ver con el amar a Dios con todo nuestro ser? Bueno, es obedecer sus mandamientos, ¿no ve? El obedecer, amar a Dios es someternos a Dios. ¿Y qué tiene que ver este mandamiento con amar a mi prójimo como a mí mismo? Espero que puedan responder eso. El amor verdadero busca el bien de su prójimo.
no su destrucción. No trata el prójimo como un objeto para ser usado y desechado. Los que viven en la inmoralidad experimentan frustración y destrucción. Así que amar a mi prójimo es ayudarle a que él tampoco va a vivir en esa vida de frustración. Los que viven conforme a lo que Dios dice, viven tranquilamente y en paz con Dios. Espero que realmente hemos entendido, hemos abarcado todo lo que es esa área. No cometerás adulterio, que Dios nos ha hecho para una relación con una sola persona de por vida, hasta que la muerte nos separe. Solo los creyentes realmente pueden obedecer este mandamiento, porque solo nosotros tenemos el poder de Dios. Solo los que hemos sido transformados por el poder de Dios podemos hacer esto. Y por eso Pablo, cuando dijo, no da esa lista larga y dice, ustedes eran así, pero ya no son así. Han sido santificados, lavados, transformados por el poder de Dios, la obra de Jesucristo. Y así que si hay alguien aquí que no es creyente, que hoy día se arrepienta, que vuelva de su maldad, de su rebelión contra Dios, confía solo en Cristo, que Él puede ponerte en el camino correcto en este área también. Recordemos la verdad principal. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, quien ha creado el matrimonio para unir a dos personas en un solo cuerpo, en una relación única de intimidad. Y esta intimidad tiene que ser celosamente protegido para la bendición de la familia y la sociedad. Terminamos leyendo 1 de Tesalonicenses 4. 1 de Tesalonicenses 4, a partir de versículo 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesucristo. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. ¿Por qué? El Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes le dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a vivir en santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza un hombre, sino el Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por lo que hemos visto. Es un área tan importante y sabemos, Señor, que el rechazo de ti resulta en el rechazo de esta relación sagrada, Señor. Te pido, Señor, por nosotros primero como iglesia, que podamos realmente esforzarnos conforme a lo que tu palabra dice, Señor, de tener nuestros cuerpos como vasos sagrados a ti, Señor. Y que tú nos ayudes a ser sal y luz para con el mundo que va viviendo cada vez más desordenadamente, Señor, y pagando las consecuencias por eso. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu evangelio, el poder de Cristo, de salvar, de transformar, de santificar. Y sabemos que tú nos has salvado a cada uno de nosotros de nuestro pecado, de cualquier área y con las tentaciones y el pecado en que nosotros nos habíamos metido.
Gracias por tu salvación, gracias por tu perdón, gracias por la esperanza que tenemos en ti. Y gracias que también tú nos das el poder para ir batallando y luchando contra este pecado, para que podamos vivir para tu honra y para nuestro bien. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.